Bien, hoy, oh sorpresa, seguimos con Gálatas 5, 22 y 23. Hemos juntado dos de los términos que vienen en esto del fruto del Espíritu en... ¿Qué dije? Gálatas, sí. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Hemos juntado dos términos, benignidad y bondad. Y yo pensando a ver cómo hago esto, he dicho, pues vamos a resumirlo todo en un solo término, altruismo. Altruismo no es una palabra que yo use como todos los días, pero es una palabra que yo creo que se entiende. Y la verdad que habría que hilar muy fino para distinguir entre benignidad y bondad, ¿verdad? Es un poco como, si no es lo mismo, es muy parecido. Y yo creo que esta palabra, este término, lo resume bien las dos cosas. Vamos a la lectura de estos versículos que han sido el tema de nuestra reflexión estas últimas semanas y algunas semanas más que nos quedan. Y esta, como siempre, como sabéis, es mi propia traducción. Ahora bien, el fruto del aliento divino es un amor desinteresado, con alegría, paz interior, saber aguantar contratiempos y oposición, benignidad, generosidad, fidelidad, respetar al prójimo y saber controlarse. Contra este tipo de actitudes y conductas no hay ningún mandamiento. Bueno, el título de nuestras reflexiones hoy era las palabras benignidad y bondad, que es como viene en la mayoría de las traducciones al castellano. Como he dicho, he traducido generosidad. Y es que es una de las acepciones posibles, una de las traducciones posibles del término agathosini, me parece. En griego no me acuerdo, ahora mismo no me estoy acordando, pero creo que es agathosini. Una de las posibles traducciones es generosidad, y con esto me ha parecido pues ampliar un poquito el concepto de benignidad y bondad. Pero bueno, las traducciones que tenéis en vuestras Biblias pone benignidad y bondad, donde yo he puesto benignidad y generosidad. Sigamos. Vamos con una definición del diccionario de la Real Academia Española. Definición de altruismo. Me pone, primero, masculino, diligencia en procurar el bien ajeno a una costa del propio. Qué bonito. Diligencia en procurar el bien ajeno a una costa del propio. Sinónimos: abnegación, palabra también muy bonita, abnegación, generosidad, liberalidad, desprendimiento, desinterés, caridad, filantropía, humanidad. Y antónimo, pues, egoísmo. Lo contrario de benignidad, o de altruismo, perdón, sería egoísmo. Y me ha gustado esto, la segunda acepción, que es en ecología, también masculino, fenómeno por el que algunos genes o individuos de la misma especie benefician a otros a costa de sí mismos. Y aquí me acuerdo el típico ejemplo de la abeja, que al picar para proteger a su colmena, pierde la vida, porque el aguijón se queda ahí donde ha picado, y la abeja que ha picado pues se muere, porque se le arranca el aguijón y se muere. Sacrifica su propia vida cuando pica para proteger a su colmena de un oso o de una persona. Altruismo, se sacrifica hasta la muerte para proteger su colmena, ¿no? Entonces, no solamente tenemos altruismo como actitud humana, como cualidad bonita, loable en los seres humanos, sino que hasta en la naturaleza vemos altruismo. Ahora quiero que observemos, antes de seguir, que hay un único Espíritu Santo y un solo fruto. No estamos hablando de una diversidad de frutos, de una diversidad, por ejemplo, de manzanas, naranjas, melocotones, ciruelas y fresas, sino de un fruto que es complejo, un fruto
que tiene muchas cualidades que se complementan y se suplementan entre sí. Lo que puede faltar de un aspecto, pues lo da otro aspecto, ¿eh? El fruto del Espíritu Santo es un fruto complejo, rico, y todas estas cualidades son propias, no deben faltar del fruto, o sea, lo que produce el Espíritu Santo en la vida de la persona. Y es fácil leer estos versículos en Gálatas y estar pensando, tenemos una diversidad de cosas diferentes. No, es un único fruto. El Espíritu Santo produce algo en la vida de la persona a la que llena. Pero ese algo es rico, es diverso, es complejo y contiene todas estas diferentes dimensiones. Entonces, al recordar lo que hemos estado escuchando estas últimas semanas y las semanas que nos quedan, sigamos teniendo esto presente. Tal vez no venía del todo a cuento para hablar de benignidad y bondad o de altruismo, pero he querido meter eso. Vamos por partes ahora. Benignidad. Otra vez vamos al diccionario de la Real Academia Española. Bien, femenino. Cualidad de benigno. Pues vaya. Benignidad, cualidad de benigno, pues en fin, se han esforzado mucho los del diccionario para llegar ahí. Sinónimos. Ahora se pone más interesante. Sinónimos. En el sentido de buena voluntad. Benevolencia, magnanimidad, clemencia, indulgencia, compasión, otra vez generosidad, complacencia. En cuanto a buen carácter de una persona elogiable, encomiable, pues benevolencia, bondad, afabilidad y apacibilidad. Afectuosidad, dulzura, esta me gusta, dulzura, docilidad. El clima, cuando decimos que el clima es benigno, pues estamos hablando de un clima apacible, apacibilidad y templanza. Un clima templado. Lo que tenemos, por ejemplo, en Cantabria, ni hace mucho calor ni hace mucho frío. Un clima templado. Benigno, lo digo porque vivo en Cantabria. Y de una enfermedad. En mi familia ha habido bastante cáncer y sabemos que hay una diferencia entre un tumor benigno y un tumor que no sea benigno. Una enfermedad benigna es una enfermedad leve, levedad. Y el antónimo, pues, o los antónimos, naturalmente, malignidad o maldad. Bueno, así más o menos redondeamos el concepto de lo que es benignidad. Como veis, tampoco tengo mucho que decir, pero os voy a contar una historia. Porque la benignidad viene a ser tratar bien al prójimo sin considerar sus merecimientos. Esto es un tal Dirk Willems en Países Bajos, en el siglo XVI, un anabautista. En aquella época, ser cristiano evangélico o anabautista, Países Bajos era parte de... estaba gobernada por Carlos I de España, Carlos V del Imperio, el emperador Carlos V, y era católico, naturalmente, catolicismo cerrado total. Y entonces, ser otra cosa que católico en Países Bajos en el siglo XVI era punible de muerte. Era un crimen, una ofensa contra el Estado. Y entonces este hombre estaba siendo perseguido por... Es curiosa la expresión que usa el relato, dice, el cazador de ladrones. O sea, un policía. Pero se ve que no existía el término desde aquella época, por lo menos el que redacta el relato no conoce la palabra policía y dice el cazador de ladrones. Estaba persiguiendo a este anabautista, Dirk Willems, y es invierno, estamos hablando de febrero,
Países Bajos, y cruzando uno de los muchos canales que hay en Países Bajos, cruza Willems corriendo, le están persiguiendo varias personas, y alguien se atrevió a cruzar el hielo detrás de él, y en eso se rompe el hielo y se cae. Los que le acompañaban dicen, uff, lo que le ha pasado a este, y no se atreven a meterse a tratar de ayudarle. Pero Willems se da media vuelta, y a este que le estaba persiguiendo para cazarle, para llevarle a la cárcel y ponerle a juicio, un juicio probablemente con pena de muerte, se da vuelta y le ayuda a salir del agua helada, el agua a varios grados bajo cero, en el que había caído al romperse el hielo. Eso es benignidad. No importa lo que pase conmigo, que se me rompa el hielo a mí, y aunque esta persona me estaba persiguiendo, no importa. Yo le veo un ser humano que está en necesidad, me doy media vuelta y le ayudo. Eso es benignidad. ¿De acuerdo? Hay un contraste. Si malignidad es el antónimo de benignidad, la malignidad sería tratar mal al prójimo, aunque sea por motivos perfectamente comprensibles, motivos justificables, incluso puros. Y aquí es una de muchas imágenes que podríamos poner de Gaza en estos días, en estos meses, porque es comprensible que el Estado de Israel intente proteger a sus ciudadanos de actos terroristas. Perfectamente justificable, comprensible. ¿Qué tiene de malo esa motivación? Pero creo que todos estamos de acuerdo que hay una exageración en la forma de llevar a cabo esa protección contra el terrorismo, que acaba siendo, por las mejores motivaciones del mundo, pero acaba siendo maligno. Acaba siendo, no es sacrificarse por el prójimo, sino sacrificar el prójimo por uno. Qué contraste, ¿no? Uno que está dispuesto a correr, a poner en riesgo su vida para rescatar al que le persigue, y otros que para protegerse van ya cerca de 40.000 personas, la inmensa mayoría civiles, y entre ellos muchísimos niños, que están siendo matados. No quiero meterme con ese Estado, porque yo creo que cualquier Estado ante el terrorismo comete atrocidades. Solamente es un ejemplo de algo que está pasando ahora, y por eso podría haber puesto también yo que sé, Ucrania o cuántos países que hay en guerra alrededor del mundo. El contrario de benignidad, de sacrificarse por el prójimo, es sacrificar al prójimo para protegerse o para beneficiarse uno. Aquí tenemos un cuadro pintado del auto de fe en Valladolid en 1559. Porque si hay una cosa que siempre me resulta molesto, es la facilidad con la que la religión se puede volver maligna. Personas convencidas de encarnar los principios del Evangelio, la purísima y santísima fe de Jesucristo, que sin embargo tratan mal al prójimo por mor de su fe y de su religión y de su devoción a Dios. ¿Pero qué es esto? Si uno piensa en los tiranos, los peores tiranos que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, la mayoría de ellos lo han hecho por inspiración religiosa. Su espiritualidad se ha truncado y su convencimiento de tener la verdad, la única verdad y toda la verdad, les hace capaces de ser crueles con el prójimo. Guardaos mucho del sentimiento religioso que os impulsa a ver mal, a juzgar al prójimo.
Porque eso ya deja de ser benignidad y es muy fácil que se trastoque en malignidad. La religión como inspiradora de malignidad. ¿Cuántas guerras de la religión, de la pureza doctrinal ha habido en la historia de Europa? Y no es por meterme con católicos, porque los países protestantes estaban haciendo lo mismo con los católicos. Y todos ellos con los anabautistas, que son mis antepasados espirituales. Bueno, los nuestros, porque nuestra iglesia también se llama, entre otras palabras, que un nombre muy largo que tiene nuestra iglesia, está la de anabautista. Guardémonos, hermanos y hermanas, guardemos nuestro corazón puro, para que nuestra religión no nos haga jueces del prójimo, capaces de tratar con crueldad al prójimo. Porque eso ya no es benignidad, es malignidad religiosa. La historia de Dirk Willems no acaba con el rescate del policía que le perseguía. Efectivamente, el hombre que sale empapado y helado, aterido de frío del agua, quiere dejarle marchar. Pero los que estaban en la otra orilla del canal dicen, no, acuérdate del juramento que has tomado. Tú has jurado defender la ley y el orden, y este hombre es un criminal al que hay que atrapar. Y el hombre, ¿qué más remedio? Pues nada, pues la esposa y se lo llevan preso. Él hubiera preferido dejarle marchar después de lo que había hecho por él, pero en fin, había tomado un juramento y había que cumplirlo. Le juzgan y le condenan a muerte. Le condenan a morir en la hoguera. Con la mala suerte, un día de febrero, con un viento que soplaba del mar, un viento muy fuerte. Y entonces, claro, ya sabéis, habéis visto imágenes de una estaca, un hombre atado con cuerdas a la estaca, un montón de leña alrededor de sus pies, y encienden el fuego. Pero claro, por el viento, normalmente una persona que era condenado a la hoguera muere muy rápidamente asfixiado por el humo. Lo único que entra a sus pulmones es el humo y el calor, el aire es súper caliente, las llamas, y le quema los pulmones y se los llena de humo y se muere asfixiado. Eso es lo normal. Pero como soplaba viento, un viento frío de febrero, se estuvo asando a las ascuas de la hoguera durante horas. Dicen que en el pueblo siguiente, a 5 kilómetros de distancia, se escuchaba gritar: ¡ay, Señor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Cristo! Hasta que al final el capitán del grupo que estaba ahí para ajusticiarle, que estaba en la taberna ahí pues celebrando con unas cervezas con sus compañeros el fin de... manda orden a los que están vigilando, dicen, pues matarle de una vez, que esto ya es impresentable. Sí, porque cuando obedecemos el mandamiento, o mejor dicho, no cuando obedecemos, cuando en nuestra vida aparece el fruto del Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu Santo, que entre otras manifestaciones trae benignidad, no medimos, no estamos pensando, bueno, como yo hago este bien al prójimo, Dios me va a recompensar. No, no siempre. La historia no tiene por qué acabar bien. No es por mi esperanza de que todo se resuelva y que mi historia acabe bien, que yo hago bien al prójimo. No, hago bien al prójimo porque el prójimo lo necesita. Y aunque acabe en el peor de los resultados finales, en una muerte muchísimo más cruel que lo que nadie se había planteado, porque como digo, condenar a la hoguera era condenar a que se asfixiaran con el humo y se acabó. Pero incluso los propios que le estaban matando no podían imaginar una muerte tan cruel, tan difícil, tan dura. Aunque pase eso, yo creo que Williams no se
arrepiente de haber manifestado el fruto del Espíritu que se manifiesta en benignidad, en hacer por el prójimo lo que le haga falta, sin medir las consecuencias para uno mismo y sin medir si ese prójimo merece mi compasión y mi ayuda. Pasemos ahora al otro término, al de bondad, que como sabéis yo he traducido como generosidad, pero vamos a bondad, que es lo que aparece en la mayoría de vuestras traducciones. Y esto me ha recordado Lucas 18, versículo 19, donde Jesús dice, cuando alguien le dice, maestro, bueno, ¿qué haré para la vida eterna? O algo por el estilo, ya lo veremos después el texto entero. Y Jesús dice, ¿por qué me dices bueno? Se extrañó Jesús. El único bueno es Dios. Entonces, Jesús dice, pues ni siquiera él dice, a mí no me trates de bueno. Bueno es Dios. Y sin embargo, la bondad es propia del fruto del Espíritu, según lo que estamos viendo en Gálatas 5:22 o 23, ya no me acuerdo. Entonces, yo os sugiero que tal vez de lo que se trata es de comportarnos con bondad sin pretensión de que se nos considere ni se nos dé el tratamiento de buenos. Yo no pretendo que la gente piense que soy bueno. Lo único que pretendo es comportarme con bondad, hacer el bien. Porque, bueno, solo es Dios. No es por mi propio prestigio ni por mi propia fama, sino que la bondad será que de Dios, pero yo quiero comportarme manifestando este aspecto del fruto del Espíritu que es la bondad. ¿Qué os parece? Podría ser para ajustarnos a lo que dice Jesús de que solo Dios es bueno. Y esto casa con el contexto de Gálatas 5, porque en Gálatas 5 tenemos un contraste entre las obras de la carne, y el fruto del Espíritu. Como que serían de alguna manera equivalentes, lo único que una es de la carne y otra del Espíritu. Entonces, estamos hablando de las obras que produce el Espíritu. No tanto de que a mí se me considere ni benigno, ni manso, ni humilde, ni lo que sea, pacífico, paciente, sino sencillamente manifestar por mis obras, por mi conducta, por mi manera de ser, por mi manera de tratar a los demás, manifestar este fruto, maravilloso fruto, rico, complejo, del Espíritu Santo que está operando en mi vida. Vamos a ver el contexto ahora de esta exclamación de Jesús donde dice, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solamente es Dios. Porque yo creo que al abundar en este pasaje de Jesús, curiosamente Jesús viene, en otras palabras, sin pretenderlo, nos viene a explicar un poco qué es esa bondad. Leamos el pasaje. Maestro bueno, le preguntó a Jesús, un señor importante, ¿qué tendría que hacer para conseguir la inmortalidad? ¿Por qué me dices bueno? Se extrañó Jesús. El único bueno es Dios. Ya sabes lo que manda Dios. No cometerás adulterio, no asesinarás, no robarás, no testificarás con mentiras ante un juez, honra a tu padre y madre. Todo eso, le interrumpió, lo vengo haciendo desde la juventud. Pero te falta una cosa, le dijo Jesús entonces. Vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres, que así tendrás un tesoro en el cielo. Y vente conmigo. Bueno, pone sígueme, pero sígueme viene a ser vente conmigo, ¿no? La bondad entonces no sería una cualidad abstracta, sino, como le dice Jesús a esta persona importante, dedicarse a prestar ayuda a quien está en peores condiciones que uno mismo. Tú tienes mucho, pues vende, recauda el dinero y dalo a los pobres, a los necesitados, a los que no tienen. Otra vez, no es una cualidad abstracta, no es que pretendemos ser buenos,
sino que nos inspira la necesidad del prójimo y actuamos en consonancia con esa necesidad. Para Jesús, entonces en Lucas 18:22, lo importante sería la generosidad. Y ahí os recuerdo, como yo vengo traduciendo, como había traducido en mi propia traducción de este pasaje de Gálatas 5, en lugar de donde ponía bondad, yo he traducido generosidad, porque al final todo enlaza. La generosidad también estaba entre los sinónimos de benignidad, ¿os acordáis? Entonces, aquí decía en Gálatas 5:22, ahora bien, el fruto del aliento divino es un amor desinteresado, con alegría, paz interior, saber aguantar contratiempos y oposición, benignidad, generosidad, fidelidad, respetar al prójimo y saber controlarse. Contra este tipo de actitudes y conductas no hay ningún mandamiento. Benignidad y generosidad, que viene a ser más o menos lo mismo que decir benignidad y bondad. Quiero contaros una última historia que ya os conté hace 1 o 2 años aquí en esta misma iglesia. La historia de Albert Schweitzer. Nació en 1875, falleció en 1965. Yo recuerdo en mi niñez cómo se hablaba de este hombre, con cuánto... Bueno, niñez y adolescencia. Cuánta admiración suscitaba este hombre. Él empezó en la juventud como un organista famoso por toda Europa, interpretando las obras de Juan Sebastián Bach al órgano. De hecho, si os interesa, en YouTube hay grabaciones de Albert Schweitzer, ya bastante mayor, por supuesto, porque las grabaciones no creo que se hicieran por el 1895 ni en el 1900, pero ya más adelante en la vida hay interpretaciones de él tocando al órgano obras de Juan Sebastián Bach. De ahí se pasó a la teología y escribió un libro muy influyente, un libro que conservo como oro en paño, que de mis años de estudiante de teología, titulado En busca del Jesús histórico. O sea, que no solo estudió teología, sino que escribió un libro notabilísimo que fue muy influyente durante generaciones. Pero se enteró que había una misión de los protestantes en Francia, que estaba solicitando médicos misioneros para ir a África, porque en algunas de las colonias francesas había tribus donde no había un solo médico. Entonces, ni lento ni perezoso, el tío se pone a estudiar medicina, se doctora en medicina y va a lo que es hoy Gabón, en el centro de África, y ahí funda un hospital que sigue hasta el día de hoy ahí, el Hospital Albert Schweitzer en Gabón. Y dedicó el resto de sus años, el resto de su vida, a tratar a los enfermos de esta tribu perdida ahí en lo que es hoy Gabón. No paró ahí su vida. Después de la Segunda Guerra Mundial empieza la carrera armamentística nuclear. Y este hombre empieza a meterse muchísimo en activismo contra la carrera nuclear, las armas nucleares. Y fue tal su prestigio y su activismo contra las armas nucleares que al final, en el 1952, le otorgan el Premio Nobel por la Paz. Un hombre que dedicó su vida al prójimo, a ser benigno, a ser bondadoso, a ser generoso, a no pensar en sí mismo, en lo que a él le podía traer satisfacción, sino en ayudar a los más necesitados. Lo dejó todo para irse a la más recóndita África a abrir un hospital. Y no se dio por satisfecho con eso, sino viendo los estragos de las armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, dice, esto no puede ser, y empieza también a trabajar por todos nosotros, para proteger a toda la humanidad de
de la guerra nuclear que se estaban preparando los dos bandos de Occidente y de la parte soviética, el mundo comunista. Albert Schweitzer. Bueno, ¿qué hemos visto hoy sobre el altruismo, benignidad y bondad? Primero, en cuanto a benignidad, que es tratar bien al prójimo sin considerar si su prójimo se lo merece o no. En cuanto a bondad o generosidad, bien, solo Dios es bueno. Ahí estamos de acuerdo, vale. Pero la bondad o generosidad está al alcance de todos. Y viene a ser lo mismo que seguir a Jesús. Porque Jesús le dice, vende todo, da a los pobres y sígueme. Viene a ser lo mismo esa generosidad con seguir a Jesús. Y os dejo esta última reflexión. Que si nos dejamos guiar por el aliento divino, por el Espíritu Santo, por el aliento de Dios, seremos capaces de conductas ejemplares y admirables en relación con el prójimo. Déjate llevar por el Espíritu Santo, déjate inspirar por el Espíritu Santo, deja que el aliento de Dios opere en tu vida, que el fruto del Espíritu haga obras que se manifiestan con tus manos. Sea una inspiración para los que te rodean, porque brilla en ti el fruto de Dios, que entre otras muchas cosas se manifiesta como actos de benignidad, bondad y generosidad. Señor, te adoramos y te alabamos. Agradecemos este maravilloso don que nos has dado, el de no solamente ser vivienda de tu Espíritu Santo que has puesto en cada uno de nuestros corazones, sino que además ese Espíritu produce fruto. Produce fruto. Aleluya. No es una presencia estéril en nuestras vidas. Tu Espíritu en mí, tu Espíritu en cada uno de estos mis hermanos y mis hermanas no es estéril, produce fruto. Y te bendigo y te alabo, Señor, te admiro, te adoro por lo que estás haciendo en cada una de estas vidas de mis hermanos y de mis hermanas, y mía también, ¿por qué no? Para que ese fruto, entre otros muchos aspectos, manifieste el aspecto de benignidad, bondad y generosidad. Amén.